Hola, buenos días de nuevo. Bueno, es un verdadero placer. A ver si no se acopla. Se acopla a lo mejor, no sé. Bueno, es un verdadero placer dar comienzo a esta conversación que os he anunciado en la inauguración con las dos mujeres que han dirigido la Cátedra de Estudios de Género antes que yo y que con su trabajo y compromiso han hecho posible que hoy celebremos 25 años de historia. Yo creo que no necesitan presentación, porque Maite y Alicia y Maite son de sobra conocidas por todo el mundo, no solamente en el campus de Palencia, sino en la Universidad de Valladolid y en la sociedad en general de Castilla y León. Pero aún así, bueno, os voy a hacer una breve presentación de cada una de ellas. En primer lugar, Alicia Puleo es catedrática emérita de Filosofía y Moral y Política de la Universidad de Valladolid, filósofa feminista de referencia internacional, pionera en el desarrollo del ecofeminismo crítico y directora y fundadora de la Cátedra de Estudios de Género desde sus comienzos hasta el 2011. De hecho, si le preguntáis a ChatGPT quién es uno de los referentes en ecofeminismo en el mundo, te va a dar como resultado que Alicia Puleo es una de ellas, que el otro día hice la prueba. Gracias a su impulso, la cátedra nació literalmente, algo que nos sigue persiguiendo después de 25 años, con presupuesto cero, pero con una enorme energía intelectual y ética. Su base de un feminismo enraizado en la razón crítica, en la justicia social y en el cuidado del planeta sigue siendo una de nuestras señas de identidad. Y María Teresa Alario, Maite, es doctora en Historia del Arte y profesora titular de la Universidad de Valladolid hasta su jubilación en el 2023. Ella ha sido directora de la cátedra desde que lo dejó Alicia, desde el 2011 hasta ese mismo año, el 2023. Y bajo su dirección la cátedra consolidó su presencia en los distintos campus y se convirtió en un referente tanto en el ámbito académico como en la vida social y cultural de Castilla y León. Maite ha sido además un referente en los estudios sobre mujeres artistas y en la defensa de una cultura visual feminista. Entre ambas han tejido la genealogía de esta cátedra. Alicia la fundó con otras personas a las que ya he citado antes en la inauguración, en un contexto en el que hablar de feminismo en la universidad todavía despertaba muchas resistencias. Y Maite la fortaleció y la llevó a un reconocimiento institucional y social del que hoy somos herederas. Como veis, algo me pasa en la boca hoy y me confundo habitualmente, así que disculpadme. Mi intención es que a través de esta conversación el público conozca mejor esta historia compartida, cómo nació la cátedra, las dificultades a las que se enfrentó, su impacto dentro y fuera de la universidad, el momento actual del feminismo y los retos que nos esperan. Y vamos a hacerlo en un tono cercano, en una conversación entre nosotras tres, entre dos mujeres que han dedicado su vida a la universidad y a la igualdad y que hoy, bueno, pues dialogaremos sobre lo que han conseguido y sobre lo que aún queda por hacer. Así que si os parece, comenzamos. Hay 3 bloques y lo que he pensado es que vamos a dejar un tiempo final para que podáis preguntar lo que estiméis oportuno. Algunas preguntas se las voy a hacer a ambas y otras preguntas se las voy a dirigir a una de ellas. Pero voy a empezar con una que se la dirijo a las dos, Alicia, Maite. ¿Qué ha significado para vosotras dirigir la cátedra y qué deseo tenéis para su futuro? Empezamos con Alicia, si te parece, Maite. Empezamos cronológicamente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Fátima Cruz y a Iván Zambade todo el esfuerzo que han hecho para organizar estas jornadas de festejo y también de reivindicación, ¿no?, de la Cátedra de Estudios de Género. 25 años que han pasado volando, ¿no?, realmente. En fin, bueno, quiero agradecer también a las autoridades el haber permitido o facilitado este encuentro. Y bueno, y paso a tratar de, de contestar, ¿no? ¿Qué ha significado? A ver, ha significado mucha ilusión. Fundamentalmente ha sido
un periodo de ilusión, de gran ilusión, de proyectos, ¿no? Compartidos, de compañerismo. Veo aquí a compañeros y compañeras de la cátedra con los cuales he pasado momentos muy emocionantes, bueno, y la propia Maite, ¿m? Y gente que no está, como Carmen García Colmenares, que, en fin, que han sido años de sororidad, ¿eh? De compañerismo y pero que no nacieron exactamente en 2020, en el año 2000, sino que ya estaban precedidos por el SUENS, por el Seminario Universitario de Estudios No Sexistas, que ya existía cuando yo llegué a- aquí. O sea que había ya un legado y había un gran trabajo por parte del profesorado que formaba parte del SUENS, pero Maite seguramente tiene un mejor conocimiento de esa etapa, ¿no? Fueron años también para mí de mucho esfuerzo, de mucha energía puesta en algo que funcionaba como ha señalado Dunia, con presupuesto cero. ¿M? Entonces todo ha sido la buena voluntad de profesoras y profesores que participábamos, el deseo de lo que hoy se llama la transferencia del conocimiento, ¿m? Y, y bueno, y ha sido eso, ¿no? Un gran esfuerzo, pero mucha ilusión y una vivencia de trabajar en equipo, de estar unidas y unidos por un proyecto común, ¿no? Eso ha sido maravilloso. ¿Qué deseo para el futuro? Pues todo lo que tú estás, Dunia, pensando hacer con la cátedra, porque el futuro está en muy buenas manos, desde luego, ¿eh? Y creo que tendrá que ver con esta sociedad digital, ¿no? Que estamos, en la que estamos ya, ¿eh? Y no estábamos en el año 2000. Yo eso es lo que diría. Maite, hablando también del seminario de estudios no sexistas. Bueno, el SUENS, Seminario de Educación, era no sexista, dado que estábamos en un centro que se dedicaba a formar educadores y educadoras, surgió eso, con la unión de un grupo muy importante en número, proporcionalmente a lo que era el centro, de profesores y profesoras, que a partir de un proyecto TENET, un proyecto europeo, pues trabajamos sobre el tema de una manera interdisciplinar. Eso nos llevó a intentar constituir una estructura más o menos permanente, que creo que desde el 92, lo digo sin certeza el año, más o menos formalizamos, y que dio lugar pues, a publicaciones, más proyectos, incluso con Portugal, con la estructura de lo que aquí sería el Instituto de la Mujer, el paralelo. Recuerdo que llevamos a Marina Subirás a Lisboa a un encuentro, digamos, de los dos países, en ese sentido. Bueno, digamos que se potenció muchísimo en ese sentido. Bueno, entonces eso fue el... ¿Se acopla igual? O a lo mejor es que hablo muy cerca, ¿Eres tú? hablo de más lejos, vale. Vale. Entonces, bueno, pues eso fue el inicio, y a partir de ahí, en torno al año 2000, un poquito antes, descubrimos, sabíamos que había un grupo mucho más pequeño de mujeres historiadoras que estaban de la Universidad de Valladolid, que estaban trabajando a través de que pertenecían a la AIM, como antes ha dicho Dunia, y digamos, tramamos la idea de crear una estructura
que nos permitiera trabajar unitariamente en más centros de una manera interdisciplinar y que no solamente planteara el tema educativo, sino abierto a todas las áreas de conocimiento, etcétera, etcétera. Así es como surgió la solicitud que se hace en un Consejo de Gobierno del año 2000 de crear esta cátedra, la Cátedra de Estudios de Género, que para poner en evidencia un poco cómo estaba el tema, se concedió efectivamente después de mucho, bueno, luego comentaré una anécdota, aceptó siempre que no generara costes. Es decir, haced lo que queráis siempre que lo hagáis sin dinero, que nos pidáis a nosotros. Entonces, lo único que hemos hecho fundamentalmente durante todos estos años ha sido allegar recursos a la universidad. Eso fue un poco el origen. Em, ¿Qué significa qué significó para mí dirigir la cátedra? Yo veía a Alicia que era una carga muy pesada a partir de un cierto momento, de los 10 años, para ella eh, pensar en un mandato más. Y entonces yo le dije, te propongo que, no recuerdo exactamente en qué estaba en ese momento, cuando acabe esto, no recuerdo qué, me presento yo. Recuerdo que hablamos. Estaba yo de vicerrectora, efectivamente. Ahí está el tema. Estaba yo de vicerrectora. Entonces le dije, cuando acabe, me presento yo. Y así fue, bueno, y así salió. El tema de que yo viniera del vicerrectorado de extensión universitaria, sí es cierto que me dio otra visión, una visión diferente. Pero descubrí que no era lo mismo estar en un vicerrectorado que en una cátedra que dependía de un vicerrectorado. No sé si me explico. Porque había que luchar muchísimo más, efectivamente, para conseguir cualquier cosa. Sobre todo como digo, cuando había que sacar dinero. En aquel momento, sin embargo, todavía estábamos en unos momentos, aunque ya se había perdido, eh, por ejemplo, la subvención que teníamos con la Junta de Castilla y León hicimos creo que 9 ediciones de agentes de igualdad, con una subvención total por parte de la Junta de Castilla y León. Eso lo habíamos perdido, pero sin embargo logramos, yo intenté compensar eso consiguiendo un título propio que nos permitiese seguir haciendo docencia digamos, de posgrado y que tuvo una demanda muy fuerte. Bueno, de hecho, todos los años teníamos más demandas de las que podíamos cubrir y fueron unos años complejos en el sentido de la gestión, en el sentido de estos másteres. Fue un tiempo, el de mi dirección, de muchos cambios en ese sentido, y mi intención fue ampliar la presencia de la cátedra dentro de la universidad, sobre todo porque yo creo que una de las cosas que le faltaba a veces era que teníamos la sensación de que trabajábamos hacia adentro, ¿no? Entonces, también fuera, evidentemente, porque hemos colaborado, y eso yo creo que es importante, con todas las instituciones que nos lo han pedido, con todas las que nos lo han pedido y con aquellas, y en algún momento con algunas de las que no nos lo han pedido, que íbamos nosotros a ofrecernos. Lo que sí que es cierto también es que en ese periodo han sido muchas las áreas de conocimiento que se han ido incorporando de nuevo a la cátedra. Las que se incorporan no son áreas, son personas que trabajan en diferentes áreas de conocimiento. Y, por lo tanto, mi objetivo fue hacer una cátedra más fuerte y más conocida, tanto fuera como dentro de la universidad. Respecto al futuro, pues lo que decía Alicia, pues lo que está haciendo Dunia, y buena muestra es el premio que mañana recogerá en Soria. Yo creo que es buena muestra del camino que hemos de seguir.
que la cátedra siga siendo reconocida, que siga creciendo en miembros es importante, aunque teniendo en cuenta que el crecimiento numérico no es la panacea, tiene que ser gente que crezca, que crea en lo que hace, que no se una, que ya nos ha pasado en algún momento, simplemente porque la cátedra tiene prestigio y eso le va a dar prestigio a la persona, sino que sea gente que cree en la estructura de la cátedra y en los objetivos de la cátedra y, y por lo tanto que siga aportando su trabajo, que es una de las cosas fundamentales a la cátedra. Eso es lo que podría aportar yo. Bueno, que no es poco, que no es poco. Como veis, llevamos, o sea, desde los años 90, cuando todavía no se hablaba de que hubiera una línea de investigación feminista, porque ni siquiera lo contemplaban, ¿verdad? Muchas de las que estáis aquí habéis sufrido en la universidad el desdén y el descrédito, supuesto descrédito que querían y que todavía se siguen en algunos momentos. Ahora, además, en la situación en la que estamos, bueno, generando por parte de algunos actores dentro de la universidad. Sí que es verdad que hemos avanzado en cuanto a que ya la ANECA reconoce nuestros estudios, etcétera, etcétera. Pero bueno, el camino ha sido complicado y tú, Alicia, fuiste la primera directora y te tocó liderar la puesta en marcha de la cátedra. No estabas sola, pero sí que prácticamente desde la nada, como decís, con el tema de ese... Bueno, vosotras haced lo que queráis, pero no molestéis mucho, no nos pidáis recursos ni nada por el estilo, que eso, no, sobre todo no os paséis. Entonces, bueno, pues eso, prácticamente de la nada tenías el conocimiento teórico y el empuje para luchar contra viento y marea, pero nada más. ¿Qué resistencias encontrasteis en los primeros años y cómo las enfrentasteis dentro de la institución universitaria? Efectivamente, eran otras épocas en que hablar de feminismo era un poco impensable para un centro de investigación y de transferencia del conocimiento dentro de la universidad. Por eso también, bueno, discutimos mucho acerca de cómo la íbamos a llamar, ¿te acuerdas? Con Milagros Alario, con Carmen Alario, y barajamos la posibilidad de centro de estudios feministas, pero ya era como demasiado, demasiado pedir. Llamarlo de estudios de las mujeres nos producía el miedo de que quedara en una cosa de mujerío, ¿no? De estudios sobre mujer en la obra de, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces elegimos en aquel momento el concepto de género, porque género era la parte, antes estaba muy claro, ¿no? Que era la parte cultural que toda sociedad construye sobre el sexo biológico y que consta de una serie de mandatos, etcétera, para hombres y para mujeres de manera diferenciada. Entonces, planteamos eso, la cátedra de estudios de género. En el Consejo de Gobierno de la universidad, en donde el rector de aquel momento, planteó la propuesta, un profesor indignado, claro, uno de filología, empezó a decir, el género es mío, el género es mío, el género es gramatical. A lo cual, por suerte, el rector le contestó, mire, este traje que yo tengo es también de género. Género es una palabra que tiene muchos significados y así pasó la cosa, ¿no? Pero ese fue un escollo, indudablemente, grave. En fin. Luego, escollos así cotidianos, yo recuerdo hasta alguna profesora decirme, vosotras trabajáis eso de la mujer, ¿no? Eso de la mujer, no se sabía qué era eso de la mujer, ¿no? Y luego, no sé, también dependía de
del nivel de apertura y de comprensión que tuviera, por ejemplo, cada individuo dentro de la administración, por ejemplo, ¿no? También hubo problemas a veces en las gestiones administrativas porque había personas de la administración que tenían cierta aversión al tema, en fin. Y luego yo creo que una de las, uno de las resistencias no directas, pero sí muy importantes, fue el problema que ya habéis mencionado de la financiación, ¿no? Al no tener ningún tipo de financiación, había que estar continuamente buscando proyectos, en fin, ayudas de otro tipo, proyectos fundamentalmente, y eso implicaba un desgaste de energías, implica también, ¿no? ¿No es cierto, Dunia? Implica también un desgaste, mucho sacrificio, porque, bueno, pues porque las cosas que se hacen así requieren una voluntad muy grande, ¿no? Por parte de quienes la llevan adelante. Pues eso cuento. Y Maite, ya he dicho que durante tu dirección la cátedra crece, amplía su presencia, o sea, crece no solamente el número de personas que nos vamos incorporando a la cátedra, yo mucho después que otras cuantas compañeras y compañeros que están en la cátedra, y amplía también la presencia en los campus y en la sociedad. Por esa idea también tú que traías del vicerrectorado, de esa idea de que la cátedra tuviera más presencia y no trabajar hacia adentro. ¿Cómo ha contribuido la cátedra en esa transformación de la Universidad de Valladolid? ¿En qué puntos? ¿Y qué impacto crees que ha tenido más allá de lo académico en la vida social y cultural de nuestra comunidad autónoma? Bueno, yo creo, no sé si me acerco así. Yo creo que no, no sé por qué. No, a lo mejor es que me acerco mucho. Bueno, así. No, no sé. Bueno, un buen ejemplo de lo que estamos comentando, de cómo estaba la universidad cuando la cátedra se inicia, es lo que ha comentado Alicia que pasó en el Consejo de Gobierno. Es decir, había una buena parte del profesorado que no entendía qué era eso de estudios de género. De hecho, nosotras tampoco nos dimos cuenta al poner el término que podía leerse de otra manera, como después se ha interpretado el género. Pero la cuestión está en que en ese momento nos pareció lo más adecuado porque temíamos más la reacción ante la palabra feminismo. Creíamos que podía haber una cierta resistencia y seguramente era cierto, claramente en aquel momento, ante ese término. Esta era la situación en aquel momento, en el momento que nacimos, pero que yo creo que hemos sabido darle no sé si darle la vuelta, pero por lo menos paliar un poco los problemas en ese sentido. Y la cátedra ha contribuido, yo creo que es algo indudable, al desarrollo de una manera esencial de una cultura de la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la propia universidad, con la creación de estructuras y políticas que siempre han tenido nuestro apoyo, incluso han salido de nuestras propuestas. Eh, las propuestas que los diferentes equipos rectorales han apoyado más o menos de una manera variable, no distinta. Por ejemplo, la cátedra ha participado en la creación de los planes de igualdad, como se comentaba antes, comentaba la delegada del rector para las cuestiones de género, que la cátedra está como miembro nato, como secretaria dentro de la Comisión de Igualdad, pero no solamente ha estado en algunos momentos esa persona, sino que otras personas de la cátedra han estado también como expertas en diferentes cuestiones, con lo cual gran parte de la Comisión de Igualdad, digamos, estaba constituida
que era un trabajo importante, estaba constituido por la propia, por gente de la propia cátedra. Como digo, por lo tanto, hemos participado en la creación y evaluación de los planes de igualdad, también en la creación de la red de igualdad en los centros, que no sé si existe en otras universidades, pero que en cada uno de los centros que constituye la Universidad de Valladolid haya una persona que se responsabilice de los temas de igualdad. Con lo cual, esto nos parecía una cosa importante porque a veces las informaciones, los proyectos, las exposiciones, etcétera, no llegaban de una manera clara si no había una interlocutora en esos, generalmente mujer, en esos centros. Igualmente, se ha participado de una manera importante en la formación de profesorado y sobre todo de alumnado. Todos los años, yo creo que en las diferentes facultades, al menos en 3, 4 centrales, en filosofía, aquí en educación, a veces en enfermería, etcétera, se hacían jornadas coincidiendo con el 8 de marzo, coincidiendo con jornadas o actividades diferentes, como exposiciones, como estábamos comentando, en relación con la igualdad. En nuestras memorias se puede ver que a veces son muy extensas porque en Segovia, por ejemplo, también era un campus, está aquí Susana, que ha tenido un importante papel por con la presencia de la Cátedra de Estudios de Género. Y yo creo, bueno, por otra parte, por ejemplo, eh, mm, participamos en la creación, la propuesta de creación de los premios de igualdad a la investigación, a tesis doctorales, TFGs, etcétera, etcétera. Tengo el orgullo de decir que en la primera de esas convocatorias, una tesis dirigida por mí fue premiada, una tesis que estudiaba las mujeres artistas durante la primera mitad del siglo XX en Castilla y León, fue premiada y publicada. Yo creo que eso es una forma de potenciar y eso hay que seguir haciéndolo porque es una forma de potenciar pues que la investigación vaya por por esta línea. Y yo creo que como consecuencia un poco de toda esta presencia dentro de la universidad, hoy todo el mundo reconoce que la cátedra es una de las estructuras de igualdad básicas en la Universidad de Valladolid, ¿no? Que además, como decíamos, ha generado todo una red externa, de apoyo, porque a esas jornadas, evidentemente, y jornadas o acciones concretas, pues han venido muchas de las personas que hoy nos acompañan también para esta jornada, y valga la redundancia, ¿no? Como Marina Subirás, Concha Roldán, bueno, esta Ana de Miguel, es que la estaba viendo ahí. Carolina Picharrón. Efectivamente. Bueno, no voy a citar a más para no dejarme a nadie. Crear esa red es todo un orgullo, haber creado esa red es todo un orgullo para la cátedra. Pues sí, además eso que hablabais ahora, el tema de cómo poco a poco, no solamente a nivel de universidad, con esas, ahora ya nadie le sorprende que haya TFGs, TFMs y tesis doctorales que tengan de manera transversal incorporada esa investigación feminista, ¿no? Y que incluso durante estos últimos años se hayan presentado muchas propuestas y no solamente dirigen ese tipo de investigaciones las personas o las investigadoras que somos miembros de la cátedra, sino que de manera natural se ve en la universidad, pero no solamente eso, porque cada vez que surge algo en Castilla y León a nivel
noticioso, los medios llaman a la cátedra para poder tener bueno, pues la opinión de personas expertas en determinadas áreas bueno, que tienen que ver con esas noticias y que tienen que ver con igualdad, feminismo, etcétera. Ahora bien, es verdad que estamos en un momento, que luego hablaremos de eso en el tercer bloque, vamos a iniciar el segundo, bastante complicado y bastante triste, ¿no? Por otro lado. Vamos a iniciar este bloque de genealogías, ¿cómo no? Si va de esto esta jornada, ¿no? Y quiero empezar haciéndole una pregunta a Alicia. Y es una pregunta para que, bueno, pues que nos pongas en contexto, ¿no? ¿Qué entiendes tú por genealogía en el contexto del pensamiento feminista y por qué crees que es importante, si es que lo crees así, creo que sí, te he dado la respuesta a la pregunta, recuperar nuestras propias genealogías y no dejarlas diluir en relatos más amplios o neutros, que a veces de manera interesada también se pretende esto. La genealogía es da continuidad, ¿no? Construir genealogía tiene que ver con adquirir autoridad. Autoridad en el sentido de reconocimiento legítimo, no de autoritarismo, por supuesto. Entonces, la genealogía en cualquier ámbito, ¿no? Sea en el arte, la filosofía, la genealogía nos da una inscripción en la historia, ¿no? Nos da el sentido de pertenencia a una historia. Por ejemplo, yo qué sé, a un artista, una, se lo reconoce como perteneciente a tal o a cual genealogía de estilos, ¿no? Bueno, pues eso en el feminismo también se cumple. O sea, construir genealogía, porque esto es algo que hasta hace bastante poco le faltaba al feminismo, ¿no? Parecía que el feminismo nacía de vez en cuando en la historia, ¿no? Había el sufragismo, luego el sufragismo desaparecía y se olvidaba el feminismo, luego surgía una nueva ola de feminismo en los años 60-70 del siglo pasado, luego como que iba desapareciendo, luego surgía la cuarta ola, la tercera ola, en fin, por olas. Y esto de surgir solo por olas tiene un grave inconveniente, y es que en cada ocasión parece como que se descubre el Mediterráneo, como que hay que volver a pensar todo de nuevo sin tener ninguna base anterior. Entonces, tener genealogía, reconocer genealogía, es apoyarse en algo. Estoy viendo a Ana de Miguel que en alguna ocasión ha dicho que el feminismo iba sobre hombros de gigantas. Porque, a ver, si pensamos en figuras como, yo qué sé, Mary Wollstonecraft, pues eran gigantas porque han tenido que luchar contra una sociedad tremendamente sexista. Entonces, bueno, pues el reconocer su obra, es construir genealogía. Y esa genealogía nos da también una mejor comprensión de nuestra identidad como feministas y nos inscribe también en una continuidad, yo me atrevo a decir, de lealtad, ¿eh? Porque la lealtad es importante. Es importante en los grandes proyectos emancipatorios y es importante en la vida, siempre, la lealtad. Pero en los grandes proyectos emancipatorios tiene una potencia realmente de liberación, de solidez. Entonces, eso es lo que nos da. Y luego también la genealogía, el reconocimiento de la genealogía, tiene
otro efecto más positivo, a mi juicio, que es evitar caer en antiguos errores. O sea, los errores que cometimos en el pasado los podemos evitar si miramos con inteligencia la historia del feminismo. Por ejemplo, estoy pensando en el concepto de Celia Morós de las alianzas ruinosas, ¿sí? El hecho de que el feminismo muchas veces, o las feministas muchas veces, hemos apoyado movimientos emancipatorios que después no hicieron lo mismo con las mujeres, o sea, que no hubo una reciprocidad, ¿no? Y a esto Celia Morós le llamó las alianzas ruinosas. Tener presente la historia de las alianzas ruinosas es también parte de la genealogía. Muy bien. Y Maite, tu trabajo sobre mujeres artistas ha contribuido a reconstruir genealogías en el arte, algo muy poco explorado hasta que académicas como tú os pusisteis a ello. ¿Crees que la universidad ha reconocido suficientemente la tradición intelectual de las mujeres o seguimos teniendo una genealogía incompleta o fragmentada? Mm, Bueno, creo que seguimos teniendo una genealogía y fragmentada. Esto depende de las áreas de conocimiento, claro. Serviría fundamentalmente para una mayoría, por ejemplo, de los, de las áreas de conocimiento de las técnicas y científicas. Mm, Tristemente ahí no se ha buscado esa genealogía. En el caso, por ejemplo, es verdad que este ha sido uno de los objetivos de la Cátedra de Estudios de Género, encontrar, buscar la genealogía en cada una de las áreas de conocimiento en que estábamos nosotras, en las que estábamos. Buscar la genealogía, pero sobre todo si echamos una ojeada a lo que es la cátedra, era la cátedra en los momentos en los que yo estaba, era fundamentalmente el ámbito de las letras, las humanidades fundamentalmente, no solo las letras, las humanidades en las que eso se producía. En mi caso, por ejemplo, sí que es cierto que yo he recuperado esa genealogía, no solo de artistas, sino de investigadores e investigadoras de la historia del arte, que se citaban muy poco en España. Por ejemplo, el caso de Linda Nochlin, que tardó tiempo en publicarse el famoso artículo, que fue un artículo seminal, a partir del cual salieron otros muchos, sobre las mujeres en la historia del arte. Otras teóricas como Lucy Lippard, Rosika Parker o Griselda Pollock, por ejemplo, son nombres que ha costado. A mí, por ejemplo, me costó encontrarlas en castellano. Yo que no leo inglés, pues me costó encontrarlas en castellano. Y trabajar con ellos, por ejemplo, sus textos eran fundamentales para mí para trabajar, no solamente yo, sino trabajar en clase con la gente. Para mí yo creo que es una de las cosas clave, no solamente es que tú te quedas para ello, con todos esos elementos para la investigación, sino que la docencia quede impregnada también de ese reconocimiento de esa genealogía, ¿no? De esa para que, digamos, haya una expansión abierta. Citaría también los investigadores e investigadoras en España, por ejemplo, actuales, por ejemplo, como Xavier Araquistain, Marian Cao o Patricia Mayayo, que han realizado investigaciones muy interesantes y que basta que estén aquí cerca, parece que, les damos menos importancia. Entonces, bueno, para mí ha sido clave todo esto para descubrir, para mí y para difundir,
para trabajar sobre ello en las aulas. O sea, que genealogía para ser justos, para ser justas, para evitar el androcentrismo en la academia, sobre todo, que es algo que vivimos y hemos vivido muchísimo, para tener referentes personales y teóricos, para evitar y repetir errores del pasado. Y ahora os voy a poner en un compromiso, porque en esta última pregunta del bloque de genealogías quiero que me digáis qué autoras o movimientos del pasado creéis que siguen ofreciendo claves teóricas o éticas para el feminismo del siglo XXI, para tener presentes esas genealogías de las que hablamos. Seguramente. Seguramente. Figuras del pasado. Bueno, a ver. No, del pasado, del pasado. No, sí, hay las más olvidadas, hay que tener presentes. Pues, por ejemplo, el sufragismo es mal conocido. Tenemos la idea del sufragismo simplemente como, bueno, un movimiento que consiguió el voto para las mujeres, pero no era solo eso, era mucho más. Y su interés por lo que hoy llamaríamos la ética del cuidado, es algo sumamente interesante en nuestro tiempo. De hecho, yo he considerado que dentro del sufragismo habría un primer esbozo de ecofeminismo, un movimiento que ahora está en auge. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas pioneras que fueron las que abrieron la preocupación más allá de nuestra propia especie y que plantearon una moral del cuidado, no conceptualizada como se hizo en la filosofía a partir de los años 80, pero sí, ahí está, ¿no? Después, por supuesto, la que ya habéis nombrado, a Simone de Beauvoir, no porque vayamos a estar totalmente de acuerdo con todo lo que diga Simone de Beauvoir, pero, por ejemplo, Simone de Beauvoir poco tiene que decirnos con respecto al problema actual de la naturaleza, de la destrucción medioambiental, todo eso, bueno, no, para nada. Pero sí es nuestra madre simbólica como pensadora de la libertad y pensadora de la igualdad. Entonces, pues el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, sigue siendo un clásico, un clásico que hay que leer. Y yo siempre digo, si os resulta muy duro el primer capítulo, saltarlo porque, porque es el capítulo más filosófico y luego ya pasa más a historia y a otras cosas, ¿no? Luego, Kay Millett, Política sexual de Kay Millett, que es otro clásico, mucho más fácil de leer que El segundo sexo y que va a un tema muy central todavía hoy, ¿no? Que es el tema de la sexualidad, el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, y luego, al hilo un poco del retorno de ciertos modelos muy conservadores con respecto a los roles de hombres y de mujeres, quizás pienso que puede llegar a volver a ser importante leer algo que durante bastante tiempo pensé que ya estaba superado, que es La mística de la feminidad de Betty Friedan. Porque, bueno, es el libro que se convirtió en un bestseller en los años 60 porque reveló cuál era el origen del malestar tan grande, el malestar que no tiene nombre, lo señaló, lo nombró así, ¿no? El malestar que no tiene nombre de las amas de casa estadounidenses. Entonces eran mujeres con formación, pero que habían vuelto al hogar
y se habían encerrado en el hogar, y luego cuando terminaban de criar a sus hijos, se encontraban con el nido vacío, estaban frustradas y tenían una gran depresión. Entonces, ella detecta, a través de la lectura del segundo sexo, detecta el problema que estaba teniendo lugar en Estados Unidos, y ese libro se convierte en un bestseller, indudablemente. Entonces, yo durante mucho tiempo he pensado que ese libro, si bien había hecho su gran labor, pues ya no tenía, no era la actualidad, porque, ¿no? Porque ya todo eso había pasado, pero como hay cantos de sirena de vuelta al hogar, entonces digo, a lo mejor va a ser un libro que va a volver a ser clave, ¿no? No sé, eso es lo que más o menos los tres que señalaría. Bueno, pues yo no voy a repetir porque alguno de los nombres les tenía aquí anotados. Quizá ir como a las raíces de esos dos, con esos dos nombres, como es Olympe de Gouges, que yo creo que no podemos olvidar, que está como en la base con su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es decir, no podemos olvidar que durante siglos y siglos las mujeres no han sido ciudadanas realmente. Y la reivindicación de esa ciudadanía completa es una de las claves, yo creo que no podemos olvidar. Aunque nos parezca muy lejano, aunque esto esté escrito en el siglo XVIII, bueno, pues, o la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Wollstonecraft, que y no puedo evitar recordar que reivindica la educación para las mujeres. La educación fue, por ejemplo, en España, la gran revolución, que no hubo una revolución feminista como tal, la revolución era que las mujeres, y ahí estaba Emilia Pardo Bazán, etcétera, etcétera, que las mujeres se educasen, ¿eh? Esa era una de las claves. Si pensamos hoy en países, en territorios como, bueno, donde están los talibanes, etcétera, donde les niegan la educación, entre otras cosas, casi la vida, pero una de las claves es la educación. Yo creo que ahí vemos que lo que es este primer feminismo tiene todavía muchísimo que decir. Todo lo que fue el feminismo ilustrado, y como dice Amelia Valcárcel, es el hijo no querido de la Ilustración, el feminismo como tal, pues me parece que es clave. Aquí habría que destacar evidentemente el nombre en España de Celia Morós, que yo creo que está en la raíz de casi todo. Aquí sois por lo menos dos personas que sois hijas simbólicas de Celia Morós y que yo creo que todavía tiene mucho que decir, ¿no? No solamente la propia Celia, sino toda la línea que ese pensamiento ha generado. Luego, efectivamente, esta parte de ese feminismo radical de los años 60-70, como tú has citado, que con Kate Millett, con la política sexual, que puso en el centro los problemas de las mujeres, los problemas individuales de las mujeres, lo personal es político, eso es todavía sigue siendo una de las claves y que no podemos olvidar. Y voy a citar, porque me sorprende que no lo hayas citado tú, a François Dubon, eh, que era seguidora en principio de Simone de Beauvoir, pero que sacó unas conclusiones que iban mucho más allá de Simone de Beauvoir. Cuando en el año 74 escribe Feminismo o Muerte y plantea la especial relación que tiene y obligación de las mujeres con con el medio, un medio que nos estamos comiendo, cargando, que estamos deshaciendo, ¿no? Entonces, aquí tengo puesto un paréntesis, dejo el desarrollo de Alicia, que es la mayor experta de este tema. Entonces, si te apetece decir algo sobre
Sí. A ver, Brevemente. brevísimamente, sí, Dobón, Sí, sí. a ver, Dobón efectivamente fue la creadora del término ecofeminismo. No la he mencionado porque la obra de Obón, si bien es muy vanguardista, al mismo tiempo es irregular, me parece, ¿no? Como era su carácter, que era como un volcán, ¿no? Entonces, pero, y luego que no está, hay muy poco traducido de ella, ¿no? Hay solo un artículo que yo sepa, ¿eh? Todo lo demás está en francés, ¿no? Por eso tampoco la he mencionado. O sea, Bueno, pues vamos a iniciar el tercer bloque y os voy a hacer Pues 3 sí. preguntas a las 2 y os pido un poco de brevedad, sobre todo para dejar esas preguntas que habíamos prometido al público. Y en este tercer bloque vamos a hablar del horizonte feminista actual para otro mundo posible, ¿no? Nos acercamos al presente, el feminismo vuelve a estar en el centro del debate público, a veces con avances y últimamente con las resistencias renovadas que estamos viviendo ante una reacción virulenta contra lo que representamos las feministas y lo que representa todo el feminismo y contra todos los avances que se han conseguido a lo largo de los últimos 50 años. No sé si habéis vivido en otros momentos una reacción tan absolutamente agresiva, pero bueno, desde vuestra perspectiva, ¿qué desafíos enfrenta hoy el feminismo dentro y fuera de la universidad? mm, a ver, yo creo que la ola esta no la habíamos vivido antes, entre otras razones porque tampoco había, no existían las redes sociales tal como existen hoy y por lo tanto esa agresividad, esa violencia no se podía expresar de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una ola de conservadurismo y yo creo que la situación es complicada porque estamos, creo, las feministas o ciertas feministas, ciertas corrientes del feminismo, estamos entre Sila y Caribdis, ¿no? Porque por un lado tenemos la propuesta conservadora de volver a los papeles tradicionales, y por otro lado tenemos lo que he llamado el patriarcado del consentimiento, que se presenta como progresista, pero que es una forma de engaño, ¿no? En la que se sostiene que las mujeres pueden empoderarse a través de formas de esclavitud muy antiguas, como pueden ser la prostitución, por ejemplo. Entonces, el patriarcado del consentimiento que caracteriza al neoliberalismo es una forma muy insidiosa de, digamos, de devolver a las mujeres a antiguos roles, no al rol de ama de casa, sino al rol de, yo qué sé, la Eva frente a María, ¿no? O sea, un rol de sexualidad, carne, de evaluación, pero todo presentado como empoderamiento. Entonces, es estar entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, esas dos opciones son dos opciones, son dos caminos sin salida, no son verdaderas emancipaciones. Luego, Maite, has hablado de la educación y no puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de que el feminismo tiene que ver con la educación porque facilita la educación, pero también requiere, para germinar, requiere un periodo en el cual la educación esté floreciendo. Y hoy en día quizás estamos en un periodo en el que la cultura y la educación están retrocediendo. Y si estamos en un periodo así, desde luego
el feminismo que está vinculado a lo que hemos llamado procesos de ilustración, ¿no? Como siguiendo a Celia, a Celia Amorós, procesos de ilustración que se dan en toda cultura. Hay momentos en los cuales las mentes se abren a conocer otras formas de vida, a ser críticos con la propia cultura. Y si eso está en un periodo de disminución, de debilitamiento, entonces también el feminismo va a tener más complicado el salir adelante, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, también pienso en aquel libro de Susan Faludi, Reacción, Backlash, en el que estudiaba. Aquí la historia nos puede consolar siempre que cada momento en el que se ha dado un avance en los derechos de las mujeres ha sido seguido por un periodo de reacción. Y entonces ella analizaba cómo se dio la reacción tras el sufragismo, cómo se dio la reacción tras el feminismo de los años 60-70, o sea que es inevitable, ¿no? Como diría Vico, la historia hace un avance y después un poco de retroceso. Si eso es así, estamos en un periodo de retroceso, pero tenemos la esperanza de un avance en futuro. Esperemos, porque a mí me da mucho miedo, Maite. A mí también. Sí. A mí también porque veo que esto es un ecosistema, no es solo un periodo. Es verdad que tiene mucho que ver las redes sociales, etcétera, pero las redes sociales son solo un medio que ayuda mucho para este sistema del odio que está potenciando una ultraderecha Ujú. para la que el feminismo es una de los enemigos más importantes, principales, y que eso está cuajando en la sociedad. A mí me preocupa especialmente que lo que llama la derecha ideología de género como uno de sus demonios empiece a calar sobre todo como un problema también para los jóvenes, los y las jóvenes, ¿no? Ayer mismo me parece que salía un artículo en El País Semanal que se dedicaba precisamente a el retroceso que se estaba produciendo en los jóvenes respecto digamos, al pensamiento avanzado y que se está, en definitiva, a la derechización de los jóvenes. En 2024, el año pasado, voy a dar algunos datos muy rápidos, la identificación con el feminismo, sin embargo, fue muy superior entre las mujeres que entre los hombres. Esto ya lo sabemos. Que la salvación puede estar en las mujeres me parece importante y tenemos que tenerlo claro. Las mujeres jóvenes se identificaban en un 57%, con el feminismo, lo que supone más del doble que en el caso de los chicos, que solo para los cuales el feminismo solo era un elemento positivo, en un 26%. Esto es significativo e importante. Sin embargo, en el 2023, un año antes, es curioso, pero había comenzado un retroceso general. Es decir, los datos seguían siendo aparentemente buenos, pero por primera vez en la serie histórica, me parece que son del CIS los datos, se iniciaba una tendencia en el año 2023 en que el porcentaje de mujeres que se consideraban feministas se reducía respecto a años anteriores. Es decir,
todavía en el 24 era el 57%, pero es que años anteriores había sido el 67%. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Pues que también esto se está produciendo un contagio en ese sentido. Y que había digamos, un concepto, un espejismo de igualdad entre las chicas, sobre todo las estudiantes, que creían que al salir de los estudios, de las facultades, de su formación, iban a tener los mismos derechos que los hombres. Y que incluso algunas aceptaban esas frases de que se ha llegado muy lejos en la promoción de las mujeres, que es demasiado, ¿no? Que las políticas han sido excesivas, y que feminismo es lo mismo que machismo. ¿Mm? En definitiva, estamos ante una generación joven, entre los 16 y los 24 años, unas generaciones jóvenes que dudan de lo hecho y de que el futuro tenga que ir por mejorar las, el proceso de las políticas de igualdad. Ante eso, yo creo que tenemos o sea, que es mucho más que esa reacción que decía Faludi, y estamos ante una situación bastante peligrosa, ¿eh? Es verdad que no solo pasa en nuestro país, y quizá es lo más terrible, por eso hablaba yo de un ecosistema, porque está sucediendo en Australia, Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no es raro, pero también en Japón y en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy preocupante todo esto. Sí, porque además esto es lo que decís vosotras, o sea, por una parte es una reacción acorde a lo que se vivió en el 2018, que jamás se había vivido una situación así en la que de repente todo el mundo se considerara feminista y hubiera ese consenso social hacia dónde queríamos ir. Y eso ha provocado que esa reacción de la Internacional del Odio, que no es algo específico de España, pero que está auspiciada porque tienen los fondos, o sea, tienen la capacidad necesaria a nivel organizativo, pero también a nivel económico, que financiada por grupos ultrarreligiosos y de extrema derecha, que si empiezas a rascar un poco, empiezas a ver cómo son los tentáculos y cómo unos con otros están completamente relacionados, ¿no? O sea, en España Vox, el Yunque, Hazte Oír, etcétera, etcétera, son lo mismo y buscan las mismas cuestiones. Bueno, pues ponen el foco lo que habéis dicho, no solamente en el feminismo y en las feministas, sino también en los migrantes y en el colectivo LGTBI. Y a mí me parece muy preocupante, porque además una de las cosas que pasan es que nos llegan mensajes que tienen que ver con toda est esta, estas ideas que quieren incorporar en nuestros jóvenes, y en la gente más mayor, y además desde una perspectiva en la que no intervienen o tú no reconoces esos mensajes en las redes sociales como políticos, ¿no? Te los meten de otra manera y es mucho más peligroso, porque muchos de nuestros jóvenes no son capaces de identificar, porque tú hablas con chavales de 14, 15 años, etcétera, y a lo mejor te dicen: "No, no, si yo no tengo nada que ver con Vox, o no tengo nada que ver con la, extrema derecha", pero, sin embargo, si ven un mensaje que viene de Vox, lo van a rechazar, pero luego te dicen mensajes o te les hacen llegar que son completamente, vamos, son iguales que los suyos, así que es una problemática bastante grave. Cerramos ya. Nosotras íbamos bien, pero hemos retrasado el inicio. Para cerrar, rápidamente, me gustaría que dejaseis un mensaje para las nuevas generaciones, no solamente que se incorporan a los estudios de género, sino también al pensamiento feminista. ¿Qué les dirías, Maite? Y cerramos con Alicia. Sí, antes del mensaje final, un apunte también con respecto a esto que estabais señalando. Yo creo que deberíamos volver a leer a Wilhelm Reich, porque Wilhelm Reich, en la psicología de masas del fascismo, analizaba
desde una perspectiva no solo económica, que es muy importante, no estoy negando para nada lo económico, pero desde un punto de vista psicológico, cómo la fascinación del líder, porque él escribe en el momento de la subida del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo, cómo la fascinación por el líder corresponde a una estructura mental. Y yo creo que ese deseo de una autoridad, porque estaba leyendo que había una encuesta que decía que muchos jóvenes aprueban el autoritarismo. Esto es muy curioso, ¿no? Porque es una generación, además, que justamente ha sido criada posiblemente con pocas normas. Y eso es un error, porque es un error. Entonces, el deseo de buscar una figura carismática que represente la autoridad y que les haga descansar en lo ya determinado, ¿no? En una decisión que no es propia, sino que es del líder. Entonces, bueno, en fin. Y bueno, ¿y qué mensaje para la posteridad? Titular. Bueno, yo creo que los estudios feministas no deben dejarse tentar por las estridencias de nuestro mundo. O sea, estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años un mundo de improperios, de insultos, en fin, de violencia verbal y de estridencias. Entonces, esas estridencias, caer en estridencias es finalmente hacerle el juego a los otros. Yo creo que hay que conservar el estilo propio de lo que es el feminismo, que es un pensamiento racional, o que pretende la objetividad, que pretende la justicia, y que por lo tanto en el ámbito del conocimiento tiene que investigar para encontrar aquello que se aproxime más a la verdad, ¿no? Y luego, pues, un mensaje para las nuevas generaciones, que, que nada está adquirido para las mujeres de manera permanente, que siempre puede haber retrocesos, y que si el feminismo es realmente una parte fundamental de la democracia, tenemos que tener presente que la democracia se gana todos los días, hay que luchar por ella todos los días. Yo creo que eso es lo que diría. Yo ratifico totalmente lo que ha dicho Alicia, que la democracia se gana todos los días, que el feminismo, por lo tanto, se lo pone no se lo quita una ni para irse a dormir. Quiero decir que nos tiene, que para las nuevas generaciones, yo lo que os pediría es que mm, os cubráis de fuerza, porque vienen tiempos difíciles, pero que creáis en el feminismo, porque si no, digamos, os machacarán en todos los sentidos, ¿eh? Entonces hay que seguir avanzando en la creencia y en la investigación. Bueno, yo creo que son claves estudios como este posgrado, como este máster que tenemos en la cátedra, que os puede ofrecer instrumentos científicos de alta calidad para poder defender lo que es el feminismo, para poder defender nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera. Y nada más. Bueno. Y bueno, rápidamente, mira, una de las ideas, lo que pasa es que no podemos profundizar en ella, que sí que en esta situación que estamos viviendo ahora, que podría ser al menos no sé, un mensaje de alerta cada X tiempo, ese indicador de la igualdad que nos habría hablado
Marina Subirats en otros momentos, y que todavía me acuerdo, Marina, y que espero que podamos hacer en algún momento de nuestra vida. Y nada, yo deciros que gracias a Alicia, gracias a Maite por vuestra lucidez, por vuestro compromiso, sobre todo por vuestra entrega, que es un placer enorme haberos conocido, haber hecho este camino, ser miembro de la cátedra para mí, ser miembro y directora además de la cátedra, para mí de verdad que es increíble, o sea, mi ser y mi estar en la universidad está vinculadísimo a la cátedra y es un honor tener a todas estas mujeres maravillosas que están entre el público y entre vosotras y que pueda consideraros mis referentes a todas vosotras. Y